Continuando con nuestro estudio, nos toca tratar Lev-Vygotsky y la zona de desarrollo próximo, una nueva relación entre aprendizaje y desarrollo. ¿Pero quién es Vygotsky? Vygotsky es un psicólogo soviético que trabajó hacia mediados de este siglo. Propuso un cambio, una aproximación completamente diferente frente a la relación existente entre aprendizaje y desarrollo, criticando la posición comúnmente aceptada, según la cual el aprendizaje debería equipararse a nivel evolutivo del niño para que pueda resultar efectivo. Quienes sostienen esta posición consideran, por ejemplo, que la enseñanza de la lectura, escritura y aritmética debe iniciarse en una etapa determinada. Sin embargo, observa Vygotsky, no podemos limitarnos simplemente a determinar los niveles evolutivos si queremos descubrir las relaciones reales del desarrollo con el aprendizaje. ¿Qué dice su teoría? Fundamentalmente la teoría de Vygotsky se destaca por su relación con la zona de desarrollo próximo. El autor postula la existencia de dos niveles evolutivos. Un primer nivel lo denomina nivel evolutivo real, es decir, el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño, que resulta de ciclos evolutivos cumplidos a cabalidad. Es el nivel generalmente investigado cuando se mide mediante un test el nivel mental de los niños. Se parte del supuesto de que únicamente aquellas actividades que ellos puedan realizar por sí solos son indicadores de las capacidades mentales. Mientras que el segundo nivel evolutivo se pone de manifiesto ante un problema que el niño no puede solucionar por sí solo, pero que es capaz de resolver con ayuda de un adulto o un compañero más capaz. Por ejemplo, si el maestro inicia la solución y el niño la completa, o si resuelve el problema en colaboración con otros compañeros. Esta conducta del niño no era considerada indicativa de su desarrollo mental. Ni siquiera los pensadores más prestigiosos se plantearon la posibilidad de que aquello que los niños hacen con ayuda de otro puede ser en cierto sentido más indicativo de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí solos. Es decir, esta teoría plantea que el niño trae una herencia genética de aquello que puede hacer por sí solo, y esto se llamaría zona de desarrollo actual. Pero hay una zona la cual no se puede activar si no es con el acompañamiento de una persona adulta. Ya este proceso de la unión del aprendiz mediado por el tutor se conoce con el nombre de andamiaje de participación guiada. Por lo tanto, hay un nivel tutor, hay un nivel potencial que está dado por la zona de desarrollo próximo y hay un nivel real. Es decir, que siempre el estudiante va a tener que contar con el acompañamiento y con la enseñanza mediada por un docente o tutor. De ahí que la zona de desarrollo próximo define aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en proceso de maduración. Funciones que un mañana no lejano alcanzarán su madurez y que aún se encuentran en estado embrionario. Estas funciones, dice el autor,
podrían denominarse capullos o flores del desarrollo en lugar de frutos del desarrollo. Es decir, es un nivel potencial próximo a activarse. El nivel de desarrollo real caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente, diciendo lo que el niño es ya capaz de hacer, mientras que la zona de desarrollo próximo caracteriza el desarrollo mental prospectivamente, en términos de lo que el niño está próximo a lograr, con una instrucción adecuada. Esto es lo que postula Vygotsky, 1979. El concepto de zona de desarrollo próximo, o SDP, enfatiza que el aprendizaje interpersonal es un evento social de carácter dialéctico, en que el aprendizaje depende tanto de las características individuales como de las del contexto, los profesores o pares más competentes. Al hablar de un evento social de carácter dialéctico, se dice que el aprendizaje está en constante evolución. La evolución no se ha detenido y es de carácter cultural. Y que esta evolución está siendo definida por la relación social que el individuo mantiene con su entorno. Esto es, con la familia, con la institución educativa, con la sociedad en general, y cuyo papel fundamental la desempeñan la familia y la institución educativa o los profesores con los cuales va a tener contacto en su proceso de aprendizaje. De ahí que Vygotsky plantea la teoría del procesamiento de la información. Esta teoría surge a fines de la década de los 40, considerando a los sujetos como buscadores activos y procesadores de la información con que se relacionan. Si bien son muchos los autores que investigan en esta corriente y se han planteado diversos modelos de procesamientos de la información, Helford 2002, todos suponen que los sujetos seleccionan la información que habrán de procesar, prestan atención al medio, transforman y repasan la información, la relacionan con los conocimientos previos y organizan estos conocimientos para darles sentido. Es decir, es todo un proceso sistemático y al ser un sistema tiene entradas y tiene procesos de salida. Esta teoría contempla al ser humano metafóricamente como una computadora. Se adoptan los programas informáticos como analogía del funcionamiento cognitivo para estudiar los procesamientos que ocurren desde que el sujeto recibe el estímulo hasta que produce una respuesta. Para esta teoría, la información es una representación que proviene de la estimulación externa y o del procesamiento, con miras a influir elecciones entre alternativas de creencias o acciones posibles, y el procesamiento de la información refiere a cómo la información es modificada de manera tal que su cambio puede ser observado. Por lo tanto, aquí en esta teoría se observa un avance bastante considerable en lo que tiene fundamentalmente que ver cómo las personas hacen su proceso de aprendizaje y sobre todo cómo almacenan esta información, cómo mediante archivos le dan un significado a toda esta información que adquieren a lo largo de la vida. De ahí que la teoría del procesamiento de información, según Atkinson y Shiffrin, habla del modelo de los dos almacenes. Contempla el funcionamiento cognitivo como el paso de la información por dos almacenes,
la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Los procesos fundamentales en este modelo son atención, que actúa como filtro de registro sensorial. Recordarán ustedes que existen estructuras cerebrales como los ganglios cerebrales, que son aquellos que están permanentemente prestando atención. La percepción, función que da significado al estímulo, comparando la información de entrada con la conocida. La codificación, proceso para que la información llegue a la memoria a largo plazo, ya sea a través de la elaboración de la información, el sentido que se le otorga o el vínculo que establece con otra información. Aquí se da el proceso que la amígdala selecciona y se da un nexo entre el tálamo y el neocórtex para poder seleccionar aquella información que va a servir. De ahí que también se habla del almacenamiento. Este se daría en los almacenes de corto y largo plazo. Entonces ustedes pueden observar como un proceso sistémico la información entrante a través de la memoria sensorial por influencia de los sentidos. La información no atendida se pierde. Si permanece la atención, es decir, si nosotros le damos la importancia a esta memoria sensorial, pasará entonces a la memoria a corto plazo, es decir, será parte de la memoria ejecutiva. La información no ensayada se pierde. Vendrá un proceso de codificación, recuperación, irá a la memoria a largo plazo y con el tiempo alguna información que no es usada siempre va a tender a perderse. De ahí que mis jóvenes, estos procesos tan importantes para el procesamiento de la información, como son la atención, la percepción, la codificación y el almacenamiento, son muy importantes para el aprendizaje. Quien no atiende, dicen, no entiende. Quien no tiene clara su percepción, no le da el significado a lo que entra como nuevo y a lo ya conocido. La codificación, aspecto tan importante. Aquí está el sentido que se le otorga a lo que se aprende. El almacenamiento, que sería en estos dos almacenes que lo hacen como una metáfora, el almacén de corto y el almacén de largo plazo. Y finalmente la recuperación, que se llevaría a cabo gracias a la existencia de claves que estuvieron presentes en el momento de la codificación. De ahí que el momento de los niveles de procesamiento, en lugar de considerar a la memoria como un lugar, como una cadena de almacenes, se ocupa de la memoria según el tipo del proceso que transforma a la información entrante. Supone que existen distintos modos de procesar la información. Uno es físico, otro acústico, y el nivel más profundo es el semántico. No es necesario procesar la información con todas las modalidades, sino que se procesa con lo preciso para que el sujeto pueda recibir la información del estímulo. El nivel más profundo, el semántico, es el que tiene relación con el concepto de las palabras, cómo se relacionan los conceptos, cómo se establecen las definiciones. Moscovitz y Crack proponen que entre más profundo sea el procesamiento durante el aprendizaje, mayores serán las posibilidades de rendimiento de la memoria, pero que se concreten depende de que las condiciones en la recuperación sean equivalentes a las del aprendizaje.
aquí es muy importante darle un sentido, un significado a aquello que se aprende. El aprendizaje es un proceso en espiral, es decir, que todo lo que se aprende servirá como base para el próximo aprendizaje. En una sola memoria, nosotros no podemos contar con diferentes estados de activación. La información puede estar en un estado activo, pudiendo acceder a ella con rapidez o en un estado inactivo. Este modelo contempla que el almacenamiento y recuperación de la información de la memoria depende de la difusión de la activación. Es decir, cuando puede una estructura activar a una adyacente según el grado de relación que existe entre ellas. El nivel de activación depende de la fuerza de la ruta por la que se difunde y de la cantidad de rutas por las que se puede llegar al núcleo activado. Generalmente, el aprendizaje, al estar guardado en dos lugares muy importantes, como son la memoria a corto y largo plazo, dependiendo del significado que el estudiante le dé, podrá recuperar el aprendizaje o acceder con rapidez. Imagínense jóvenes, si nosotros no supiéramos los símbolos, las valencias, no podríamos formar compuestos. Pero como ya tenemos ese conocimiento previo, simplemente en el momento en que ya estamos formando un compuesto, nos acordamos de todo aquello. Vemos que el enlace químico, por ejemplo, es muy importante. Entonces, Vygotsky nos plantea fundamentalmente estas teorías del procesamiento de la información, el modelo de los niveles de procesamiento y el modelo del nivel de activación.